días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano, tengo 7 años. Hoy voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta después de 7 días. Marianito está un poquito delicado, con un poquito de gripe, ¿no? Por lo cual he tenido que esperar que se recupere para que pueda hacer el video, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuál es el tema, Mariano? 44. No menosprecies la voluntad de Dios que te guía al arrepentimiento. Muy bien. Oramos, ¿no? Dios, te pido que me des sabiduría para poder predicar tu palabra, que es una espada de filo, que penetra los corazones de las personas que están viviendo, para tu poder, para tu honor, y para que todo lo que me estén viendo en este momento entiendan tu palabra. Vamos con el primero. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Al arrepentimiento, al corazón que no se arrepiente, tendrá la ira de Dios en el justo juicio final. Le voy a leer Romanos 2, 4, 8. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando la ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ya. ¿Qué entiendes por...? Todavía falta. ¿Ah? Todavía falta. Falta no, un versículo. Todavía estás leyendo el... Este es el 7, pero me falta el 8 para terminar el versículo. Ya. Pero antes que el 8, porque este va a ser muy extenso. ¿Qué entiendes en el 7? O sea que cada cristiano que llega al juicio final tendrá vida eterna, pero quien no es cristiano se irá al lago de fuego. Yeah. Y ahí lo que no debemos menospreciar la bondad de Dios en Jesucristo. Sí, pues. Porque, ¿no? ¿Qué es lo que nos está indicando? De que su bondad llama al arrepentimiento. Como tú dices, de que no se arrepiente, va a ir al lado del fuego, ¿no? Pero debemos aprovechar que mientras que la persona está con vida, mientras que nosotros estamos con vida, debemos buscar a Dios. Aquel que no se arrepiente de sus pecados, pues, y muere, porque nadie sabe cuándo va a morir, menos en esta época donde mueren tantas personas por el virus, ¿no? Entonces, Dios está llamando en su bondad, en su paciencia, al arrepentimiento. Y es bueno aclarar este punto, que nosotros
quien habla y mi hijo no venimos de ninguna religión, ¿no? No somos ni católicos ni protestantes. Respetamos a los católicos y respetamos a los protestantes. No, mejor dicho, no somos religiosos. Sea protestante bautista, adventista, sea pentecostales, sea inclusive los testigos de Jehová y los mormones. Es decir, es bueno que en una oportunidad demos testimonio, pues es un tema aparte, pero es bueno aclarar eso, que no estamos llamando a la religión, vaya y congreguen a la iglesia católica o congreguen a la iglesia protestante, sea cual sea la denominación. Estamos llamando al arrepentimiento, porque la religión salva, ¿o quién salva? Dios. Dios es Jesucristo. Jesucristo. Quien perdona los pecados es Dios es Jesucristo. Todavía no te recuperas. Y eso que ha estado más mal, sino que ya estás rápidamente recuperándote con el medicamento que te estamos dando, ¿no? Y ese medicamento o lo que se toma no es tema ahorita de mencionarlo, ¿ya? La primera vez que tuve gripe tenía moco, pero no tenía tos, pero después ya se me vino la tos. Ya, pero ya poco a poco estás recuperando, ya, sí. Siguiendo tomando tu medicamento vas a recuperarte más rápido, ¿ok? Ya. A mí también me agarró. ¿A quién agarró primero? A ti, después a mí, después a Gary y después a mi mamá. Pero tomando un medicamento muy bueno, pues uno se cura rápido, ¿no? Como una alimentación. Volviendo al tema. A mí, 2 días, no más menos, 1 día y medio, 2 días. Adiós, gripe. A mí me interesa bastante este tema del arrepentimiento. Y el medicamento es Vivaporuk. Ese es para flotar. Sí. Lo otro, dejémoslos ahí nomás. ¿Sí? Ya. ¿Por qué digo el arrepentimiento? Porque a mí nadie me habló para arrepentirme de mis pecados. Ninguna iglesia mandó a su representante. Si bien es cierto que una vez me invitaron a una iglesia bautista, una sola vez fui hace muchos años atrás. Me invitaron luego a una iglesia Testigo de Jehová, también fui, porque mi esposa era pues amiga de la hermana, y yo, vamos, por ella más que todo, una sola vez. Así como entré, salí también. Y una vez me invitaron a la iglesia de los mormones, también de igual manera, ya está ahí nomás. Entonces, Dios me llama a mí directamente y me arrepiento de todos mis pecados, ¿no? Ahora, este es el tema, porque tengo entendido que hay cristianos que tienen familiares que no son cristianos. Inclusive la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano. O la esposa y la esposa son cristianos y quizás han descuidado a sus hijos. Y no son cristianos. Y no son cristianos, ¿no? Y como mi hijo mayor, que no es cristiano, pero en ese tiempo yo tampoco era cristiano, no supe educar. Pero cuando me entrego a Dios, ahora te educo a ti y Galle también, a mis 2 últimos hijos que están bajo mi poder. El arrepentimiento es importante. Y esto lo vamos a hablar, no sé, lo que Dios decida. En 1 o 2, no lo sé, lo que Dios decida. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. El 2. El 2. Entonces ya sabemos que el primero es no ser malos, sino ser cristianos. Claro, hay que arrepentirse. Y hay que aprovechar la bondad
¿La bondad de quién? De Dios en Jesucristo. ¿No? Que esa bondad que hace llama al Arrepentimiento. arrepentimiento. 2. Produzcan frutos dignos del arrepentimiento. Mateo 3, 7, 8. Ya. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Esto aquí se lo dijo Juan, ¿no? Juan el Bautista. A ver, ¿en qué estás leyendo ahorita? ¿Estás leyendo Mateo. Mateo, ¿qué capítulo? Capítulo 3, versículo desde el 7 hasta el 8. Serían 2 versículos. Del 7 al 8. Ya. ¿Y quién está hablando ahí? Está hablando Juan. Juan. Ya. ¿Tiene generación de víboras? Ya me entró la duda. Permíteme la Biblia. Ok. Ya me entró la duda. Siempre es bueno aclarar. Mateo, capítulo 2, dice. Capítulo 2, versículo 7 y 8, ¿no? Ya, entonces, este es... Sí, Juan Bautista. Siempre es bueno aclarar eso. Ya, porque el Señor Jesucristo también habla similar, generación de víboras, le dice más adelante. Ya, entonces, ¿qué es lo que entiendes ahí? ¿Qué dice Juan Bautista? Porque los fariseos, los saduceos y otras denominaciones más, buscaban el arrepentimiento, ¿no? El bautismo, llamaba bautismo al arrepentimiento, es un bautismo de arrepentimiento. Pero los fariseos y los saduceos eran pues religiosos. ¿Qué son religiosos? Tenían la religión, ¿no? Seguían las leyes de Moisés, pero... No son cristianos. Mejor dicho, en ese entonces Jesucristo recién aparece en escena, ¿no? Sino, más que todo, muchos no siguen verdaderamente a Dios. Los saduceos y los fariseos eran tibios. Tibio, exacto. Tú lo entendiste perfectamente, eran tibios, ¿no? Entonces, ellos pecaban, iban pues a hacer su sacrificio para limpiar su pecado, volvían a pecar. Eran personas pues que era una generación de víboras. Y Juan, cuando llama al arrepentimiento, ve en ellos que muchos de ellos no se arrepienten de corazón. Entonces, ¿qué dice ahí? Justamente, producir frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Me entra la duda, ¿qué son frutos dignos de arrepentimiento? Justamente iba a entrar en ese tema. Frutos dignos de arrepentimiento significan que la persona que se ha arrepentido debe vivir alejado del pecado, dando frutos, mostrándose una persona con hechos, no con palabras. Alguien puede decir: ya me arrepentí, vuelta a caer en pecado, se arrepiente, vuelta a caer en pecado. Entonces, ¿tendrá frutos dignos de arrepentimiento? ¿Tú qué dices? No. No. Entonces es hacer obras, porque la fe sin obras es muerte, ¿no? Entonces ahí dice, y los fariseos y los saduceos, la gran mayoría, por no decir, ¿no?
eran personas que vivían en pecado. ¿Listo? Léete la número 3. Aquel que ha pecado y está triste, y esa tristeza lo induce a arrepentirse, es porque esa tristeza viene de Dios. Viene de Dios. ¿Qué acompaña? ¿Qué va a ser? 2 de Corintios 7, 8 hasta el 10. De 2 de Corintios. Vamos a ver, léelo, a ver. ¿Qué está esperando? A ver. Ciertamente, mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ellas los entristeció, pero ahora no lo lamento, sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad que Dios, de modo de que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para la salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero por la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Es importantísimo lo que estás leyendo ahí. Cuando alguien habla a una persona que está en pecado, porque este video es para todos aquellos que quizás han escuchado de Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Pero estás siguiendo realmente a Dios? No. Y muchos dicen, sí, creo en Dios. Los demonios creen en Dios, claro, y tiemblan. ¿No? Los demonios también creen en Dios. Saben que Dios existe. Hay que arrepentirse. Los demonios son los altos que murieron en el diluvio. Exacto. Fueron los Nésfilim, que se le llama, los gigantes que murieron. Ellos en el diluvio, cuando mueren en el diluvio, ellos están deambulando en la tierra. Porque fue la unión de los ángeles, de los 200 ángeles que bajaron, con las mujeres se unieron y tuvieron gigantes. Eran malos, muy malos. Por eso vino el diluvio. Entonces, cuando llega el diluvio mueren, y sus espíritus no están, mejor dicho, su alma de ellos no está en el Hades, sino están en la tierra, deambulando. Por eso se meten pues en las personas, ¿no? Aparte, es un tema muy aparte, pero tú lo has dicho. Entonces, acá lo importante, ¿cuál es en este punto 3? Que cuando tú le hablas a una persona, arrepiéntete de tu pecado. Entonces, si la persona comienza a tener tristeza porque reconoce que ha pecado, esa tristeza viene de Dios, porque lo está haciendo, su corazón se está moviendo, está teniendo tristeza sabiendo que ha pecado. Pero si la persona es rebelde,
como que no le interesa, no tiene tristeza, no tiene remordimiento, ¿esa persona se arrepentirá? No. No, no se va a arrepentir. Entonces, a eso se refiere. Entonces, nosotros debemos de decidir. ¿Creemos en Dios? Sí. Muchos dicen sí, la gran mayoría. Podría decir el 90 y tantos % creen en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces, la cosa no solamente es creer en Dios, sino que tiene que... Papá, 1%, ¿cuánto equivale? Siempre se pone de 100% la totalidad. 1% es 1 de 100. 90% es 90 de 100. Ya tú sabes matemática esa parte, ¿no? Ya, entonces sin desviarnos. 90% son 900. No, es 90 de 100. 100 es la totalidad. Si 100 es la totalidad, 90 es 90%, le faltaría 10 para que llegue a 100. ¿Ya? Entonces, yo te hago más o menos algo hipotético, más o menos, ¿no? Por no decir que la gran cantidad. Por eso que cuando muere una persona, todo el mundo dice, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, que Dios te tenga en su gloria. Todo el mundo comienza a mencionar a Dios. Que Dios te tenga en tu gloria. Ahora se convirtió en un angelito que te va a cuidar. En fin, ¿no? Esa es la creencia de las personas, ¿no? Porque no leen la Biblia realmente, ¿no? La Biblia dice otras cosas. Y que tienes que arrepentirte. Porque justamente la persona que se arrepiente nace de nuevo. Los que están pecando están muertos en sus pecados. Y no han nacido de nuevo. Yo he estado muerto en mis pecados. Y he tenido que arrepentirme sin que nadie me diga nada, porque Dios me llamó a mí. Y me llamó con látigo, porque yo era como Jonás rebelde. Me arrepentí y dije, de acá no pienso pecar. Mejor dicho, en forma voluntaria. O sea que con premeditación alevosía que va a pecar. De forma involuntaria, a veces uno se enoja por algo, pero el enojo no debe demorar hasta la noche, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Sí. Hemos hablado de un tema, que tu cólera, tu ira no se oculte, no debe llegar hasta la noche y el sol se oculta. ¿Sí o no? Esa es raíz de amargura. La raíz de amargura, tú lo has dicho. Este tema del arrepentimiento es fundamental. Si la persona no se arrepiente de su pecado, no puede decirle a la persona, no, yo soy una persona buena, no hago daño a nadie. Levante la primera piedra que se cree sin pecado. Todos hemos pecado, en algún momento. ¿Sí o no? Sí. Claro. Porque si alguien dice, no tengo que arrepentirme, entonces Jesucristo murió por gusto. Jesucristo murió en la cruz, ¿sí o no? Sí. Jesucristo murió en la cruz, ¿sí o no? Sí. Resucitó para dar la oportunidad de salvación, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por Él. Y Él perdona a quien se arrepiente de corazón. Y el que no se arrepiente está muerto en sus pecados. Simplemente vive su vida. Y el día que muera, ya no va a haber opción de arrepentirse. Después de la muerte, ¿qué viene? El juicio Final. ¿Podrá arrepentirse una vez que muera? ¿Tendrá opción de arrepentirse estando muerto? No. No. Entonces debemos identificar el primer indicador fundamental, que es que aquel que no se arrepiente ante Jesucristo simplemente no va a nacer. No va a tener opción de entrar al reino de Dios. La base, el fundamento es el arrepentimiento. No te arrepientes de tu pecado, quieres seguir viviendo tu vida, sí, creo en Dios,
no hago nada de esa nada, no tengo que arrepentirme. Pues en el juicio se retira cuentas. Y hay un versículo que dice, el que no sigue a Cristo está contra Cristo. Por ahí está, esto lo vamos a ver más adelante en otro video. El que no sigue a Jesucristo, pues, el que no es con Cristo es contra Cristo. Entonces, anticristo significa que aquel que no sigue, para seguir a Jesucristo, ¿qué mandamiento debemos cumplir? Primero arrepentirse y luego dos mandamientos. ¿Cuáles son los principales? Primero, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. exacto, ese es el segundo, ama a tu prójimo. Pero antes de que ames a Dios de tu prójimo, debes arrepentirte. De tus pecados. Para poder nacer. De nuevo. El Espíritu de Cristo nos da la vida. Porque hemos estado muertos en nuestros pecados. Alguien puede decir, no, muerto yo no estoy en mi pecado. Que lance la primera piedra que no tiene pecado. Alguien lanzó la primera piedra cuando le tiraron a la mujer que la encontraron con pecado, ¿no? Adulterio. La iban a apedrear, ¿no? Sí. Y Jesucristo estaba escribiendo en la arena y dijo, maestro, ¿qué hacemos? Usted lo han dicho, ¿qué dice la ley? Hay que apedrearla. Que lance la primera piedra el que no tiene pecado. Y eran fariseos, saduceos, eran israelitas, supuestamente todos creen en Dios, pero todos estaban en pecado. Nadie pudo lanzar la piedra a la mujer. Todos se fueron retirando porque todos estaban en pecado. Entonces, debemos entender que si no nos arrepentimos, por más que decimos creemos en Dios, creemos en Jesucristo, voy a mi iglesia X, Y o Z, pues, ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Porque si los israelitas se dan cuenta que una mujer tiene adulterio, lo apedrean. Porque la ley de Moisés, la ley de Dios en Moisés, que le dio a Moisés, encuentra a una mujer en adulterio, hay que apedrearla. Esa era la ley radical, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la decisión de arrepentirse antes que este cuerpo termine donde tiene que ir, porque este cuerpo es temporal, no sabemos hasta cuánto vamos a vivir, ¿no? Y es más, los tiempos están tan difíciles, tan inestables, y la muerte le está llegando de una manera improvisada a mucha gente. Y bueno, necesitamos tomar la decisión. Tú que dices que crees en Dios, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has declarado tus pecados delante de Dios, delante de Jesucristo? Papá, tengo una duda. ¿Cuál es? ¿Puedo decir 3 características de Michi? Después, estamos ahorita, a ver, Michi es tu mascota, ¿no? Sí. Pero esto es ahorita después. Estamos hablando de la palabra de Dios. Dios, ¿no? ¿Correcto? Sino como estás todavía un poquito tú recuperando del resfrío, no te quiero hacer hablar mucho para que no estés tosiendo. Así está peor todavía, ¿no? Y estás recuperando. Entonces, necesitamos que la persona decida si quiere nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Yo soy una persona adulta, viejo. Tengo que entrar a la barriga de mi mamá de nuevo para nacer. No, imposible. Es que no se trata de ese nacimiento. El que se arrepiente y pide perdón a Jesucristo es porque de ahí para adelante no va a pecar con premeditación, alevosía. Significa pecar porque sabe que está pecando. Esto ya no, ya. Tenemos que vivir Santidad. en santidad. Y tenemos que dar frutos dignos de
Arrepentimiento. De arrepentimiento. Entonces yo le estoy hablando de una manera, quizás no como hablan en muchas religiones, por lo que digo que yo no provengo de, algunos dicen de 4 paredes, en fin, respeto a todas las religiones, no me meto con ninguna, no es mi tema, pero sí tengo que hablar la palabra de Dios, que si no nos arrepentimos, no nacemos de nuevo. Y si nos hemos arrepentido, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No estar pecando. Porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. La gloria de Dios a Dios. No podemos entrar al reino de Dios. Es más, quiero ir más allá todavía. La base, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo, primero Juan Bautista hizo el bautismo del arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo también dijo lo mismo, arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. Se ha acercado, está cerca, exacto. Estos tiempos tan difíciles debemos decidir. Cuando llueve todos se mojan, buenos y malos. Es decir, personas que han nacido de nuevo y personas que no han nacido de nuevo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo. Y los que se han arrepentido de verdad ya se puede decir que son cristianos verdaderos. Necesitamos tomar la decisión. La pregunta en el fondo es preguntar a las personas que nos escuchan, porque este video es para aquellos que no buscan a Dios, que todavía no se han arrepentido. Para ellos es. Y si un cristiano está viendo este video y tiene familiares que no son cristianos, pues comparte el video a su familiar que no es cristiano. Es como tu mamá. Primero Dios me llama a mí, ¿no? Sí. Yo me arrepiento. No hace mucho. Mi esposa no era cristiana, ¿no? O sea que tu mamá no era cristiana. Pero ahora sí es cristiana, se ha arrepentido de su pecado. Pero está... Ya, y poco a poco tiene que ir aprendiendo, así como tú, como yo. Pero lo importante es que todos los días ora. Antes oraba. ¿Qué? Antes de arrepentirse de su pecado, oraba todos los días. No. Ella trata de vivir en santidad. Arrepentirse de sus pecados también, ¿qué significa? Buscar a Dios. Una persona que trabaja todo el día, agarra su periódico en la noche, ve sus noticieros o sus películas y no busca a Dios, ¿podemos decir que es una persona realmente que está arrepentida de su pecado? No. ¿Está buscando a Dios? No. No. La persona que está arrepentida de su pecado busca a Dios. Ese es otro indicador. Aunque diga que no tenga tiempo, pues da de poco tiempo, en ese tiempo lo dedica a Dios. Y se va a dar cuenta que este mundo, que es vanagloria, todo lo pasará, porque nosotros vamos a llegar a morir algún día, tarde o temprano. Pero la persona que busca a Dios, por sus frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Lee la Biblia. La persona que no lee la Biblia, ¿está buscando a Dios? No. No. Puede decir no tengo tiempo, pero sí tiene tiempo para otras cosas. Papá, perdóname por cortarte, pero si hablamos más, entonces ya sabes. Y te falta todo un capítulo de Hechos 26. que dice el tema, la defensa
del apóstol Pablo ante el Y rey ahí hay Agripa. varios indicadores importantes que hay que tomar en cuenta para el arrepentimiento. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Qué? Sí, vamos a hacer un video, cortamos, nos despedimos, hacemos otro video, porque en realidad con este video vamos a pasar de la hora, con este tema de la defensa de Pablo. Vamos a pasar, porque es todo el capítulo, que O sea son que nos 36 versículos. Nos despedimos, hacemos otro video como Me este parece, ahorita. exacto, me parece bien, para que así no se extienda tanto. Y lo importante de todo, lo repito, hay varios indicadores. Buscas a Dios. ¿Tú qué quieres? Déjame un ratito hacer este No, resumen. Solo que, ¿tú qué quieres? ¿Hacerlo hoy o mañana? No, ahora lo hacemos. Ok. Todavía es temprano. ¿Ya? Entonces, indicadores de arrepentimiento. 1. Buscas a Dios. Realmente, tú que dices, sí creo en Cristo, creo en Dios, claro, soy cristiano. ¿Buscas a Dios? Sí. Ah, qué bien, muy bien. Si eso es cierto, segundo indicador, lees la Biblia. Tercer indicador, ¿hablas la palabra de Dios con tu familia? Con tus hijos sobre todo, con los que están bajo tu poder. Hijos mayores, casados, ya no se puede hacer nada, vive su vida. ¿Damos frutos dignos de arrepentimiento? Sí. El que realmente está buscando a Dios. ¿Lo despedimos? Ya. Chao, bendiciones, hasta la próxima. Y hoy hacemos este tema. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima.